¿Cuándo surgieron los tribunales constitucionales? Debemos empezar con las teorías de Hans Kelsen, el que nos decía, la Constitución es la norma fundamental y suprema de un ordenamiento jurídico y su supremacía debe ser garantizada. Kelsen observó que los sistemas de control de constitucionalidad existentes en su época, principalmente el modelo difuso estadounidense donde cualquier juez podía declarar la inconstitucionalidad de una ley, presentaba problemas de coherencia y certeza jurídica. Para solucionar esto, propuso la creación de un órgano especializado e independiente del Poder Judicial tradicional, un tribunal constitucional cuya función principal sería la de velar por la constitucionalidad de las leyes y normas. Legislador negativo. Kelsen concibió a este tribunal constitucional como un legislador negativo, es decir, su función no era la de crear leyes, sino la de anular aquellas que fueran contrarias a la Constitución. ¿Para qué o por qué nos serviría esto? Esta idea buscaba garantizar la supremacía constitucional y la seguridad jurídica, evitando que el poder legislativo, el Parlamento, en ese tiempo era el Parlamento, violara la Constitución. Kelsen fue un participante activo en la redacción de la Constitución Federal Austríaca en 1920, que estableció el primer tribunal constitucional especializado del mundo. Este tribunal austríaco es considerado el prototipo de las cortes constitucionales que luego se extenderían por Europa y posteriormente a otras partes del mundo. Pese a que el modelo concentrado, también conocido como la pirámide de Kelsen, fue dada en 1910, la traje como colación porque es base también de los tribunales. Modelo concentrado, el modelo kelsiano de control de constitucionalidad, también conocido como modelo concentrado. Como ustedes se pueden dar cuenta, las normas más importantes de la Constitución y está en la parte más alta de la pirámide. El modelo kelsiano de control de constitucionalidad, también conocido como modelo concentrado, se caracteriza por, en primer lugar, es un órgano único y especializado. A diferencia del control difuso, donde cualquier juez podía inaplicar una ley, aquí existe una corte o tribunal constitucional con la competencia exclusiva para revisar la constitucionalidad de las leyes. Segundo, naturaleza legislativa negativa. La decisión de inconstitucionalidad de una ley por parte de la Corte implica su anulación, es decir, la ley deja de existir en el ordenamiento jurídico. Garantía de la supremacía constitucional. Asegura que las leyes emanadas del Parlamento se ajustan a la Constitución, protegiendo así los derechos y principios fundamentales. Pese a que estamos diciendo en las anteriores diapositivas que inició en 1920, hay que tener en cuenta que en Colombia existe una norma similar que trató de darle reglamentación a un antepasado, digamos, de los tribunales. Tribunales constitucionales en Colombia. La Constitución Política de 1991 creó formalmente la Corte Constitucional, órgano independiente encargado de la defensa de los derechos fundamentales y el control constitucional. Pero antes de 1920, antes de Kelsen, en Colombia existió el Acto Legislativo 3 de 1910. Este acto reformó la Constitución de 1886 y otorgó a la Corte Suprema de Justicia la facultad de juzgar la constitucionalidad de las leyes y decretos a solicitud de cualquier ciudadano. Esta reforma fue pionera en el mundo al permitir que los ciudadanos pudieran demandar la inconstitucionalidad de normas. Para responder a la pregunta ¿qué tribunales constitucionales hay en Europa? Tenemos que entender que los tribunales constitucionales son órganos judiciales cuya función a menudo desafía la división tradicional de poderes, ya que no encajan estrictamente en la rama ejecutiva, legislativa o judicial, pues aunque estos son judiciales por su naturaleza de interpretar normas y resolver disputas, su función principal no es solo aplicar leyes ordinarias entre particulares, sino también controlar la constitucionalidad de las leyes y actos de las otras dos ramas del poder. Los tribunales son esenciales en un sistema democrático, y aunque su estructura y funcionamiento o la forma en la que estos ejercen su control puedan variar mucho de un país a otro, adaptándose a las necesidades de cada sistema legal, su principal misión es garantizar la supremacía de la Constitución, lo que implica que ninguna ley o acto de gobierno pueda ir en contra de lo que establece la Carta Magna. Para lograr esto, ellos tienen la facultad de proteger el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de los ciudadanos, asegurando que se cumplan y que no sean vulnerados. También pueden resolver conflictos de constitucionalidad, es decir, pueden decidir si una ley, decreto o cualquier otra norma es acorde o no con la Constitución.
y también pueden actuar como guardianes de la Constitución, interpretando sus principios y asegurando su aplicación. Entonces, los tribunales constitucionales que hay en Europa son el Tribunal Constitucional de Austria, establecido en 1920. Entre sus funciones, supervisar la constitucionalidad de las leyes y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre sus características destacadas, estos tienen la autoridad para anular leyes y decisiones administrativas que violen la Constitución. Pueden ser solicitadas por los ciudadanos y las autoridades estatales. También está el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, establecido en 1951. Entre su función principal, proteger los derechos fundamentales y asegurar la conformidad de las leyes de la Constitución alemana, garantizando la supremacía constitucional, como también puede resolver disputas entre los órganos del Estado. Entre sus características, este es un tribunal autónomo e independiente. Tiene el poder de anular leyes que se consideran inconstitucionales y puede ser solicitado por ciudadanos, órganos del Estado y otros tribunales. También actúa como un órgano complementario al Parlamento, colaborando en la defensa de la Constitución y evitando un gobierno de los jueces. Su imparcialidad se garantiza al no haber participado en la promulgación de las normas impugnadas. También tenemos el Tribunal Constitucional de Italia, establecido en 1956. Su función principal, asegurar la conformidad de las leyes de la Constitución italiana y proteger los derechos fundamentales. Entre sus características, puede anular leyes y actos del gobierno, resuelve disputas entre el Estado y las regiones, es un órgano independiente que actúa sin interferencias de otros poderes del Estado. También tenemos el Tribunal Constitucional de España, establecido en 1978. Entre su función, garantizar la supremacía de la Constitución española y proteger los derechos fundamentales. Entre sus características, resolver conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, puede declarar inconstitucionales las leyes y actos del gobierno, puede proteger los derechos fundamentales a través de recursos de amparo y actúa como árbitro en disputas legales. También tenemos el Consejo Constitucional de Francia, que tiene como función ejercer el control sobre las leyes, pero con una naturaleza distinta, pues este se caracteriza por su tendencia a no establecer un control judicial de constitucionalidad y su control sobre las leyes es de naturaleza estrictamente política. Esto se debe a una desconfianza histórica hacia los órganos judiciales en Francia, influenciada por la Revolución Francesa y el temor a los abusos de los parlamentos judiciales. Esta naturaleza política limita el papel de los jueces en la revisión de la constitucionalidad de las leyes. Y por último, tenemos el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Su función es supervisar el cumplimiento del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, lo que permite a los individuos presentar demandas contra estados por violaciones de derechos humanos, influyendo en la jurisprudencia de los tribunales nacionales. Buen día, profesor Andrea Alarcón. Mi nombre es Juan Carlos Lucero Bravo y en esta ocasión me corresponde contestar la siguiente pregunta. ¿Qué tribunales constitucionales hay en América Latina? Pues bien, en América Latina el control de constitucionalidad se ha convertido en un pilar fundamental para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Diversos países han adoptado tribunales constitucionales o mecanismos similares para ejercer esta función, aunque con características institucionales y niveles de independencia variados. En Colombia, por ejemplo, existe una corte especializada desde 1991, año en que se promulgó una nueva constitución que creó la Corte Constitucional con amplias funciones como la revisión de leyes estatutarias y de tutelas, lo que la posiciona como una garante de los derechos fundamentales. En Chile, el Tribunal Constitucional fue creado en 1970 y adquirió mayores atribuciones
con la Constitución de 1980, ejerciendo un control preventivo de leyes antes de su promulgación. Perú cuenta con un tribunal constitucional desde 1980, aunque fue reorganizado en 1993, tras una nueva Carta Magna, y tiene competencia para resolver tanto conflictos normativos como demandas de amparo y habeas corpus. En Ecuador, el Tribunal Constitucional fue establecido en 1996 y reemplazado por la actual Corte Constitucional con la Constitución de 2008, otorgándole funciones más amplias e independientes. Bolivia, por su parte, instituyó su primer Tribunal Constitucional en 1998, que fue transformado en el Tribunal Constitucional Plurinacional con la Constitución de 2009, integrando criterios de justicia intercultural. En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad fue creada en 1985 con la nueva Constitución y funciona con un órgano colegiado independiente del Poder Judicial tradicional, encargado de garantizar la conformidad de los actos públicos con la Constitución. Nicaragua, desde su Constitución de 1987, cuenta con una sala constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia, aunque su independencia ha sido cuestionada en distintos momentos. Costa Rica creó su sala constitucional, conocida como Sala Cuarta, en 1989, dentro de la Corte Suprema de Justicia, y ha sido muy activa en la defensa de los derechos ciudadanos. En Panamá, la Constitución de 1972 estableció una sala tercera de lo contencioso administrativo que evolucionó hacia funciones de control constitucional dentro de la Corte Suprema. México, aunque no tiene un tribunal constitucional independiente, reformó su sistema en 1994 para fortalecer el control concentrado ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resuelve controversias constitucionales de gran importancia. Ahora bien, en Argentina, el control constitucional es difuso desde finales del siglo XIX, y cualquier juez puede declarar inconstitucional una norma en un caso concreto, aunque la Corte Suprema cumple un papel central como intérprete final. Brasil también aplica un modelo de control difuso desde su Constitución de 1891, pero el Supremo Tribunal Federal ha sido reforzado especialmente con la Constitución de 1988 como el principal guardián de la Constitución. En Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia fue establecida con la Constitución de 1999 y posee atribuciones exclusivas en materia constitucional, aunque su independencia ha sido objeto de fuertes debates en los últimos años. Estos ejemplos muestran que, aunque existe una diversidad de modelos, todos buscan asegurar la conformidad de las normas con la Constitución y salvaguardar los derechos de los ciudadanos. La existencia de tribunales o salas constitucionales, ya sea como órganos autónomos o integrados a Cortes Supremas, es una muestra del compromiso constitucional con el Estado de Derecho. No obstante, la eficacia de estos mecanismos depende tanto de su diseño institucional como de su autonomía real frente a los poderes políticos y del respeto que estos demuestren por sus decisiones. En contextos donde la democracia se enfrenta a tensiones o retrocesos, la labor de los tribunales constitucionales se vuelve aún más crucial para sostener el equilibrio entre poderes, la legalidad y la garantía de los derechos fundamentales. Buen día, profesora. Mi nombre es Iván Gabriel y voy a exponer sobre qué tribunales
constitucionales han existido en Colombia. ¿Y qué es la Corte Constitucional? Bueno, primero que todo, en Colombia ha existido varios tribunales constitucionales a lo largo de la historia. Algunos de los más destacados son la Corte Suprema de Justicia de 1886 y 1991. Ante la creación de la Corte Constitucional Suprema de Justicia tenía funciones constitucionales y judiciales. Otra también es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la que rige actualmente en 1991. Se creó la Sala Constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia, que se encargaba de revisar la constitucionalidad de las leyes. También puede ser la Corte Constitucional de 1991. La Corte Constitucional en materia se encarga de garantizar la supremacia de la Constitución y proteger los derechos fundamentales. Como siguiente punto, ¿qué es la Corte Constitucional? La Corte Constitucional es un tribunal especializado que se encarga de revisar la constitucionalidad de las leyes, proteger los derechos fundamentales e interpretar la Constitución. También podemos decir que la Corte Constitucional es un tribunal especializado que se encarga de garantizar la supremacia de la Constitución y proteger los derechos fundamentales en Colombia. Es un órgano clave que en el sistema jurídico colombiano y ha jugado un papel importante en la protección de los derechos y la promoción de la justicia constitucional. Establece la jurisprudencia. La Corte Constitucional establece la jurisprudencia en materia constitucional, lo que ayuda a unificar la interpretación de la Constitución en todo el país.